Mientras se van conectando, ingresen al chat, por favor. Pongan todos presente en el chat. Bien, mientras se conectan, vamos a recordar la clase pasada. Hablábamos de los elementos de la hipótesis. Decíamos que la hipótesis tiene 3 elementos, debe contar con estos 3 elementos. Una unidad de observación, que es la población a la que queremos investigar. Luego las variables que se dividen en 2, son la variable independiente y la dependiente. La independiente influye sobre la variable dependiente y la dependiente va a sufrir algunas modificaciones, se va a ver afectada por esta acción de la variable independiente. Nosotros, como investigadores, vamos a analizar esta variable. Es la que nos interesa observar, analizar. Y finalmente, hablábamos del término de relación. Tenemos una relación lógica entre ambas variables. Tenemos que expresar cómo se relacionan, de qué manera se vinculan la variable independiente y la dependiente. Para esto veíamos un ejemplo. Veíamos, por ejemplo, que la hipótesis de la tasa de mortalidad infantil ha disminuido en Cochabamba, en la ciudad de Cochabamba, debido al SUMI, debido al Seguro Universal Materno Infantil durante el 2019, veíamos que en esta hipótesis la unidad de observación, la población, serían niños de la ciudad de Cochabamba. Las variables, la independiente sería el SUMI, que actúa, influye sobre la dependiente, que sería la tasa de mortalidad. Y el término de relación sería disminuido. Había una pregunta, ¿alguien levantaba la mano por ahí? Recuerden que para la asistencia no basta con levantar la mano, eso no queda grabado en el chat. Tienen que poner todos presente en el chat. Bien. Hoy vamos a continuar con la hipótesis. Veíamos también, tenemos otro ejemplo donde podemos ver los elementos. Los exámenes provocan estrés en los estudiantes. Los estudiantes de UNICEN serían la unidad de observación. Los exámenes serían los que están actuando, los que influyen, entonces serían variable independiente. El estrés sería variable dependiente, porque se va a ver afectado por los exámenes. Y provocan sería el término de relación. Bien, hoy vamos a ver otros tipos de variables dependiendo del tipo de datos que vayamos a recoger. Podemos tener variables cuantitativas o cualitativas. Esta diferencia ya la vimos cuando hablábamos de los tipos de investigación, de los enfoques. Cuantitativo, lo cuantitativo se refiere a datos numéricos y lo cualitativo a datos literales. Entonces, una variable va a ser cuantitativa cuando vayamos a recoger datos en forma de números o que son fácilmente cuantificables.
que se pueden transformar en un número fácilmente. Y en cambio, la variable va a ser cualitativa cuando se trate de categorías, atributos, otro tipo de datos más complejos, expresados de forma literal, que no se pueden transformar en un número, que no son cuantificables, o que no nos interesa transformarlos en números, que queremos mantenerlos de una forma más extensa. En la hipótesis, cualquiera de los dos tipos de variable está bien. Pueden utilizar cuantitativas, cualitativas, o pueden mezclar. Por ejemplo, en el ejemplo de la tasa de mortalidad infantil en relación al seguro universal materno-infantil, a la implementación del SUMI, vemos que la variable dependiente, en este caso, es cuantitativa, porque la tasa de mortalidad infantil es un número, ¿no? Es un número que vamos a averiguar. La tasa de mortalidad infantil se calcula por el número de fallecidos por cada 1000 nacidos vivos. Entonces, esta variable necesariamente va a ser numérica, va a ser cuantitativa. Y en cambio, la otra variable, la independiente, que se refiere a la implementación de este seguro de salud, aquí, ¿qué vamos a averiguar? Vamos a averiguar seguramente cómo funciona este seguro, desde cuándo está vigente, qué tipo de atención cubre, ¿no?, en los niños, quienes acceden a este seguro, y a qué tipo de especialistas y medicamentos pueden tener acceso. Entonces, toda esa información es bastante compleja, ¿no? No nos interesa transformarla en un número. Lo que vamos a hacer es trabajarla de forma cualitativa. Vamos a describir cómo se implementa este seguro universal materno-infantil. En este caso tendríamos una de cada tipo. La dependiente sería cuantitativa, la independiente sería cualitativa. En el caso de los exámenes, en el ejemplo que les daba hace un momento, de los exámenes que provocan estrés en los estudiantes, decíamos que exámenes es la variable independiente y estrés es la variable dependiente. Cuando hablamos de exámenes, nos referimos a todo este procedimiento, ¿no?, que viene con los exámenes. Por ejemplo, cuánto duran, cuántos exámenes tienen por semana, qué contenidos incluyen los exámenes, tipo de preguntas que tienen que responder, las normas, las reglas que se tienen que cumplir para poder dar un examen. Toda esta normativa, todas estas características del procedimiento de dar examen, nos hacen considerar esta variable como cualitativa, ¿no?, porque voy a describir cómo se da este procedimiento, qué normas rigen durante un examen, los contenidos que tienen que estudiar los estudiantes, etc. Sería una variable cualitativa. Y el estrés, que es la otra variable, la variable dependiente, en este caso yo puedo elegir cómo quiero analizarla. Puedo analizar esta variable como cualitativa o también como cuantitativa. Si voy a ver la variable estrés de forma cualitativa, tendré que averiguar
cómo se sienten los estudiantes durante el examen, durante la época de exámenes, cómo es su estado anímico, qué tipo de emociones tienen durante este periodo de exámenes, incluso algunos síntomas que pasan a lo físico, ¿no? Tensión, contracturas, dolores de cabeza, que puedan experimentar los estudiantes a raíz de los exámenes, ¿no? El estrés durante la época de examen. En este caso, estaría tomando estrés, estaría analizando el estrés de forma cualitativa. Pero como investigador, con esta variable yo puedo decidir si quiero a lo mejor aplicar un test, una escala de ansiedad, de estrés, y después de aplicar el test voy a tener el resultado, una escala del 0 al 5, donde 0 va a ser nada de estrés y 5 va a ser un estrés grave. Entonces, en ese caso, podría tratarla de forma cuantitativa. Hay algunas variables que nos permiten, como investigadores, decidir, ¿no? Cómo voy a investigar o qué tipo de datos voy a sacar de esta variable de estrés. Podría ser entonces estrés cualitativa o cuantitativa según lo que yo quiero investigar. Y en cambio, otras variables como la tasa de mortalidad infantil, de por sí ya vienen determinadas de forma cuantitativa o cualitativa. Esto es un índice, yo no puedo decidir que quiero trabajarlo de otra manera porque es un número, ¿no? Es un índice, una tasa, que sí o sí viene a ser una variable cuantitativa. Bien, ¿se entiende la diferencia entre ambos tipos de variables? Bien. Luego, tenemos lo que ya vimos, las variables según su función en la hipótesis. Y ahí vimos ya la independiente y la dependiente. Pero tenemos un tercer tipo que es la variable extraña. La variable extraña es un elemento externo, fuera de la hipótesis, ajeno a la investigación, y que está además fuera del control del investigador. Yo como investigador no controlo la variable extraña, a veces ni siquiera sé que está presente, que está ahí, pero es una variable importante que puede influir en nuestros resultados, puede modificar los resultados de forma que obtenga algo diferente a lo que tenía previsto. Por ejemplo, en el ejemplo que poníamos de la mortalidad infantil en Cochabamba, que ha disminuido según mi hipótesis, debido a la atención del SUNY en determinado hospital durante, digamos, el año 2019 y 2020. Es una hipótesis lógica, ¿no? Porque se supone que una mayor cobertura de atención en salud puede disminuir esta tasa de mortalidad infantil. Es lo que yo creo que voy a encontrar. Pero supongamos que mi investigación la empecé a mediados del 2019 y pienso terminarla a mediados del 2020. Y resulta que a media investigación surge esta pandemia del coronavirus. En este caso, el coronavirus sería una variable extraña. ¿Por qué? Porque está fuera de mi hipótesis, fuera de mi investigación. Es un elemento externo, ajeno, está fuera del control de mi control como investigador,
pero aún así puede que tenga influencia en mis resultados, puede llegar a modificar los resultados que pensaba encontrar. ¿De qué manera? Bueno, esperemos que no, toquemos madera para que no sea así, pero con la gravedad de esta pandemia y la forma en que está afectando a nuestro país, puede ser que el COVID-19 afecte también a la población infantil. Y puede ser que finalmente, cuando recoja estos datos, no vea una disminución significativa en esta mortalidad debido a casos que han sido afectados por el coronavirus, ¿no? Yo no, como investigador, no había tomado en cuenta esta variable, no sabía ni siquiera que iba a surgir y por lo tanto está fuera de mi investigación, no la puedo controlar, pero puede tener la influencia para modificar mis resultados. Puede hacer que mi hipótesis resulte falsa debido a la influencia de esta variable extraña. ¿Sí? Como investigadores, lo que tenemos que procurar es identificar estas variables. Siempre en toda investigación va a haber variables extrañas. Lo que deberíamos hacer es tratar de identificarlas y ver la forma de disminuir su influencia en nuestros resultados. En este otro ejemplo, del examen y el estrés. La hipótesis estaba pensada para un examen presencial, para el examen clásico de toda la vida que dan en la universidad. ¿Por qué? Porque este examen tiene ciertas normas, hay mayor control por parte de los docentes, el docente está ahí vigilando que no copien y controlando el tiempo del examen. Tienen que asegurarse de llegar a tiempo porque si llegan tarde ya no entran. Y hay una serie de factores que hacen que el examen presencial pueda ser muy estresante. Pero al plantear esta hipótesis, yo no tomé en cuenta que estamos con una nueva modalidad de examen, que es el examen virtual. Y el examen virtual me parece que es menos estresante, porque lo dan desde la comodidad de su casa, no necesitan, si quieren, ni vestirse, lo pueden dar ahí en pijamas, en la cama. El examen virtual no tiene control, no está el docente ahí fijándose en lo que hacen. Lo dan solos, tranquilos, en un ambiente relajado. No saben si sus compañeros ya terminaron o si están igual que ustedes y pueden darlo de forma más relajada. Entonces, esta modalidad virtual podría ser una variable extraña que modifique los resultados. A lo mejor resulta que los exámenes no son tan estresantes ahora que estamos trabajando con una modalidad virtual. Es una variable ajena fuera de mi investigación, no la tomo en cuenta, no la puedo controlar y puede cambiar los resultados que yo pensaba obtener. ¿Sí? Entonces, en todas las investigaciones nos vamos a encontrar con estas posibles variables extrañas. En el ejemplo de los pacientes VIH positivos, la hipótesis planteaba que los que se contagian por vía sanguínea van a enfermar antes
que los contagiados por vía sexual. Esa era la hipótesis. Es lo que pienso que voy a encontrar en mi investigación. Pero aquí la variable extraña puede ser el tipo de atención médica que reciba cada uno de estos pacientes. Por ahí, justo los que se contagiaron por transfusión sanguínea son personas adultas, mayores, que tienen un trabajo fijo, que tienen un seguro de salud o que tienen los recursos para pagarse una atención médica. Y tal vez la mayor parte de los contagiados por transmisión sexual son personas jóvenes, sin un seguro de salud, sin muchos recursos para pagarse una atención médica. En ese caso, probablemente no se cumpla mi hipótesis, porque los que puedan tener una mejor atención, tal vez puedan pagarse incluso el cóctel de medicamentos que te ayuda a controlar el virus y tarden más tiempo en contagiarse respecto a los que no reciban atención médica. Entonces, la atención médica es la variable extraña porque yo no la tomé en cuenta, no está en mi hipótesis ni en mi investigación, pero puede tener el poder de modificar los resultados, de influir en los resultados de mi investigación. Como investigadores, lo que deberíamos hacer entonces es identificar qué variables extrañas pueden estar presentes, pueden estar actuando en un problema de investigación y procurar controlarlos, o por lo menos disminuir su influencia. Aquí, por ejemplo, si he identificado esta variable extraña, podría filtrar a estos sujetos de investigación e investigar solo a los que tengan seguro médico, seguro de salud, para que todos tengan una atención más o menos similar. O, por el contrario, investigar solo a los que no tengan seguro de salud, no tengan recursos para pagar una buena atención. De esa forma nivelo un poco más las condiciones. Intento que esta variable no influya mucho en el resultado. En el ejemplo del estrés y los exámenes, si he identificado que la variable extraña es el examen virtual, entonces tengo que intentar controlar este tema, puedo retrasar mi toma de datos hasta que lleguemos a un periodo en el cual se puedan dar exámenes presenciales. ¿No? Puedo trabajar en un marco teórico mientras las cosas se resuelven y mientras podamos volver a la modalidad presencial de examen. Y en el ejemplo de la mortalidad infantil, puedo filtrar los resultados y no tomar en cuenta aquellos decesos por coronavirus, ¿no? De todos los decesos que cuantifique. Voy a filtrar aquellos que vengan del pabellón de COVID-19 y voy a quedarme solo con los casos que han tenido otras causas de fallecimiento. Y de esta manera intento controlar la influencia de esta variable externa sobre mis resultados. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas sobre las variables, los tipos de variables o la variable externa? Extraña, perdón. Bien. Si no hay dudas, para el siguiente martes
Con ustedes tenemos examen el viernes, ¿verdad? Sí, 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 sí. Entonces, en el caso de ustedes, hasta el lunes a las 8 de la noche, tienen plazo para elaborar el borrador de su hipótesis. Es decir, van a elaborar la hipótesis de su proyecto de investigación, tienen que elaborar la hipótesis de investigación, que es esta respuesta tentativa a la formulación del problema, y elaboran también la hipótesis nula, que simplemente es negar a la primera, la hipótesis de investigación. ¿No? En la nula, recuerden que solo tienen que aumentarle un no a la hipótesis de investigación y con eso ya tienen la hipótesis nula. Entonces, conversan con su grupo, elaboran ambas hipótesis e identifican los elementos en cada uno. ¿Cuál sería la unidad de observación? ¿Cuáles son las variables independiente y dependiente? ¿Cuál es el término de relación? Y también identifican por lo menos una variable extraña. ¿Qué factor ajeno a su trabajo podría influir en los resultados? Si pueden identificar más variables extrañas, mucho mejor, pero como requisito por lo menos una variable extraña. ¿Qué factor? Además de los que yo tomo en cuenta, ¿qué otro factor podría estar actuando, influyendo en los resultados que vayan a obtener? Este pequeño trabajo va a ser un borrador, al igual que con los objetivos. No se preocupen, es una primera versión que posteriormente vamos a ir corrigiendo. Elaboran entonces la hipótesis de sus proyectos hasta el lunes a las 8 de la noche, por favor. Y el día martes, en la clase del martes, nos conectamos todos al primer periodo, ya no por apellido, sino todos nos conectamos a la primera clase. Y en el segundo periodo vamos a justamente revisar las hipótesis que hayan llegado hasta el lunes a las 8. Las que hayan enviado fuera de su clase, pues ya no me va a dar tiempo de revisarlas, así que procuren todos, por favor, reunirse, charlar, no reunirse, pero charlar por WhatsApp con su grupo y elaborar estas dos hipótesis, identificando sus elementos y como mínimo una variable extraña. ¿Se entiende, chicos, el trabajo? Licen, una pregunta. Sí. Entonces, el trabajo es hacer dos hipótesis, ¿verdad? Una nula y la otra, ¿cuál sería, Licen? Una es la de investigación, que es la principal, la hipótesis de investigación, y la nula, que es simplemente aumentarle la palabra no a la hipótesis de investigación. Ah, ok, Licen, gracias. En la hipótesis de investigación, identifican los elementos. La nula ya no es necesario porque sería solo repetir lo mismo. En la hipótesis de investigación, identifican los tres elementos, la unidad de observación, las variables que se dividen en dos, el término de relación y tienen que identificar también lo que vimos hoy, la variable extraña, por lo menos una variable extraña. Ahí también me tienen que decir si sus variables van a ser cuantitativas o cualitativas. Identifican elementos y tipos de variables. Entonces, si se ponen a pensar, no es mucho, son básicamente dos frases
dos afirmaciones de que tienen que presentar, una de investigación, la otra negativa, anulando la primera, y en la primera, en la de investigación, identifica todos los elementos, tipos de variables, y una variable extraña sobre, pensando qué factor podría afectar a sus resultados. Y como les dije, el martes, en la primera reunión, nos conectamos todos, todo el curso de la A a la Z, y para la segunda reunión, seleccionen un encargado de cada grupo que se conecte para que podamos revisar la hipótesis que han presentado. Repito, solo voy a revisar el martes, solo reviso las hipótesis que hayan presentado hasta el lunes a las 8. Fuera de ese plazo, pues ya no me va a dar tiempo de revisarlas al día siguiente, ya las dejaré para revisar más adelante. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Algo que no quede claro? Bien. Está todo clarísimo. No van a tener problemas entonces para redactar sus hipótesis. Lice, No, entonces, ¿después van a entrar el segundo grupo o los representantes? solo los representantes. El martes, No. en la reunión, entran solo los representantes de cada grupo. Ya Lice, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Muy bien. Entonces, si no hay más dudas, terminamos acá. No se olviden enviar sus trabajos máximo hasta el lunes a las 8. Si no hay más dudas, terminamos, chicos. Nos vemos todos el martes, por favor, en el primer periodo. Se conectan todos y procuren designar a un representante diferente al que entró la anterior vez para que pueda hablarnos de su hipótesis y podamos revisar la hipótesis de cada grupo. Bien, si no hay más dudas, chicos, terminamos acá. Nos vemos el martes. Que tengan buen día. Igualmente, Alicia, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Más tarde enviaré las diapositivas de la clase de hoy. Hasta luego.